Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Richelyn García. Hoy traigo un video para ustedes en el que les voy a contar de qué se trata el Ecstatic Dance. Les voy a mostrar un poco de lo que sucede durante los eventos de Ecstatic Dance. Les voy a contar también cuáles son sus beneficios y les voy a mostrar algunos testimoniales de personas que acuden frecuentemente a estos eventos. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Primero vamos a empezar con qué es el Ecstatic Dance, cuál es el concepto. El Ecstatic Dance es un estilo de baile en el que no existe ningún tipo de regla a la hora de movernos. Es decir, si yo estoy escuchando un estilo de música que por lo general es electrónica y que vamos a decir que en las reglas mundiales de los bailes, la música electrónica solamente se baila así, haciendo estos salticos así, saltando de un pie al otro. En el Ecstatic Dance yo tengo la libertad de romper esa regla y moverme como a mí me provoca. Entonces, si por lo general es así y a mí me provoca hacer esto, saltar o lo que sea, es bienvenido en el Ecstatic Dance porque tiene una forma de expresión personal, es muy personal el baile. En pocas palabras, el Ecstatic Dance o baile estático es un estilo de baile donde venimos a sacar todos los pasos prohibidos que tenemos guardados en nuestro cuerpo. Pero no solo eso, el Ecstatic Dance tiene un aspecto terapéutico. Bueno, esto ya forma parte de los beneficios que les voy a estar contando un poco más adelante. Los orígenes del Ecstatic Dance son un poquito difícil de definir, ya que a través de la historia de la humanidad, desde los tiempos de por allá de 300 a.C. y en diferentes tradiciones, desde los griegos hasta la India, las Américas, han existido algún tipo de concepto de Ecstatic Dance donde las personas en un ambiente, vamos a decir tal vez más probablemente como chamánico o ceremonial, se reunían personas a tocar música y a bailar y a tratar de conectar con ese estado extático, que es cuando estamos conectados tanto en el baile con nuestro cuerpo, estamos en el momento presente y nos sentimos así como un estado de éxtasis súper feliz, de amor, y como que la vida es bella y todo es perfecto y estoy aquí, soy uno con el todo, esa unión. En los orígenes ellos lo hacían como con eso, como que algo como para conectar con lo divino. Ahora, los eventos de Ecstatic Dance, digamos, modernos, que se han venido popularizando en los últimos años en diferentes lugares del mundo, tienen su origen en los 5 ritmos, que es una práctica de meditación en movimiento creada por una señora que se llamaba Gabrielle Roth, por allá en los años 70. El Ecstatic Dance es como una fase de esos 5 ritmos y ahora se extrajo eso y se hacen eventos dedicados solamente a esa fase de ese baile. En el caso de Rumanía, específicamente en Bucarest, la organizadora de estos eventos es una querida amiga mía, se llama Cintia. Ella experimentó el Ecstatic Dance por primera vez en la India cuando estaba viajando por allá. Y cuando ella regresó a Rumanía, sentía que le hacía falta, quería volver a experimentar esto, y como no había nadie que estuviera organizando esos eventos aquí, decidió ser ella la que comenzara con ese movimiento acá. Y bueno, por ser ella mi amiga, pude lograr que me diera permiso de grabar y mostrarles a ustedes lo que pasa durante estos eventos. Las personas fueron citadas a las 4 de la tarde para llegar al lugar, para tener tiempo de cambiarse la ropa, ponerse una ropa cómoda para bailar, tener tiempo de pintarse la cara, porque es algo que se suele hacer también en el Ecstatic Dance. Se hacen unas pinturas tipo tribales. Esto le da como una energía de festival, sí, como que nos ayuda. Por lo menos yo siento que cuando me pinto la cara o cuando me pongo un disfraz,
es como, de una cierta manera, como que sacar el salirme de mí misma, sacarme a mí de mí y permitirme hacer las cosas que normalmente no hago. Luego a las 5 de la tarde comenzó la ceremonia de cacao. Por lo general se hace una ceremonia de cacao antes del evento, que básicamente hay una persona que prepara el cacao de forma ceremonial, porque se dice que el cacao tiene unas propiedades que te van a abrir el corazón. No es nada psicodélico o que va a alterar tu mente de ninguna manera, pero como que abrir el corazón. Entonces se sirve cacao a todas las personas que están ahí. Luego se coloca una intención antes de tomar el cacao y bueno, cuando ya todas las personas han terminado de tomarlo, se hace un círculo. Todos los asistentes al evento se van a colocar y van a hacer un círculo enorme donde la idea es que nos veamos todos, que todos podamos hacer contacto visual los unos con los otros. Luego procede mi amiga a dar las instrucciones y explicar cuáles son las reglas del juego, las reglas del Static Dance, porque sí, en los eventos de Static Dance existen unas reglas. Siendo la primera que durante estos eventos no se consume ningún tipo de bebida alcohólica y ningún tipo de sustancia que pueda alterar tu mente, ni antes del evento ni durante el evento. La razón de esto es porque como esta práctica tiene un aspecto más terapéutico, meditativo, es como para que estés tú contigo mismo, con tu ser 100% natural ahí con el baile. La segunda regla, que es durante los eventos de Static Dance, no hablamos verbalmente, nos podemos comunicar a través del lenguaje corporal o a través de la mirada con las otras personas que estén bailando, pero no hablamos en la pista de baile. Si queremos hablar con alguien, tenemos que salirnos y hablar por allá, porque si no después viene la policía y nos paran y nos dicen, mira, aquí no está permitido hablar. Y la tercera es que se baila descalzos, bailamos sin zapatos. Es opcional bailar con medias, tal vez unas personas deciden bailar con medias, pero idealmente descalzos, sin medias, porque creo que la razón de eso es que cuando bailamos descalzo como que conectamos más con el piso, como que nos enraizamos un poco más, sí, como hacer un poquito de earthing a la vez que vamos bailando. Y por último, durante estos eventos no se toman fotos, no se utilizan los teléfonos, no se graba. ¿Y por qué? Porque durante estos eventos se quiere crear un espacio de seguridad, una sensación de seguridad a los asistentes. Tal vez yo vaya allá y como veo que todos están sacando sus pasos prohibidos, pues yo me sienta en la confianza de también sacar mis pasos prohibidos, pero tal vez no me sienta lista para que tal vez alguien me filme y que luego lo vaya a tal vez publicar en una de sus redes sociales y que yo no esté preparado para que el mundo aprenda esos pasos. Entonces, bueno, ese es el motivo principal por el que esto no está permitido, aparte de que, bueno, tal vez desconectarnos si estamos allá en una forma terapéutica, desconectarnos un poco de nuestros teléfonos. Luego, seguido de explicar cuáles son las reglas, se realizan ciertas dinámicas. Primero se hace un calentamiento guiado también de mi amiga, unos estiramientos con el cuerpo como para ir preparando el cuerpo para lo que viene, para el baile. Después de hacer los estiramientos del cuerpo, se hacen dinámicas, que este es uno de esos elementos que son variables, no siempre es la misma dinámica en cada evento, que son como actividades para romper el hielo, que si vamos a caminar todos en círculo en una dirección, un grupo camina en esta dirección, el otro grupo camina en la otra dirección, a veces tienes que hacer como que, bueno, este grupo de la derecha son pescaditos y los otros son las algas, y entonces bailamos, o encuentro una pareja y sé el espejo de esa persona. Luego de ahí viene como tal el momento más esperado, que es el Static Dance en sí. Por lo general, indiferentemente del DJ, se desenvuelve en 2 horas, van a ser 2 horas de baile, donde vamos a estar guiados por el DJ. Comenzamos por lo general con una música suave,
Para que como que lleguemos a nuestro cuerpo, sintamos nuestro cuerpo, y luego ahí poco a poco como que va a ir aumentando el ritmo y vamos a empezar a movernos un poco más, como que tanto sentirnos más cómodos, y luego llega un punto que es el pico del baile, donde él va a colocar una música que nos haga sacar todo lo que llevamos por dentro, que por lo general estás ahí saltando y la gente ahí está ahí gritando y se vuelve una euforia, y ese es el momento, digamos, extático del evento. Y luego después de ahí de darlo todo y sacar todo lo que llevas por dentro, otra vez viene una onda donde te calmas, te dan tiempo de recuperar, de respirar, de recargar las energías, y luego otra vez lentamente vuelve a aumentar el ritmo, vuelve otra vez el pico, y así va. Es como unas ondas que se van creando durante el evento durante 2 horas. Dependiendo del DJ, de su estilo personal, es la música que vamos a escuchar. Puedes tener música electrónica, música tribal, música folk, música chamánica con muchos tambores y pum, pum, pum. Personalmente es mi favorita para bailar, o incluso música clásica, Beethoven, y bueno, la idea principal es durante todas esas ondas bailar. No es obligatorio que bailes seguido durante las 2 horas. Si en algún momento te cansas, te puedes sentar, y bueno, a mí me gusta personalmente forzarme a bailar lo que sea que me pongan, a pesar de que a veces hay canciones como que no siento, como que no conecto tanto con esa música, pues trato de tomar la oportunidad para observar mi cuerpo, cómo me siento, y tratar de como que dejar que la canción llegue y como que ver, ok, la siento por aquí, me muevo así, o en definitiva me rindo, bueno, y me siento y espero que venga una música que yo sienta más. Luego de que después de pasar por varias de esas ondas de baile, ya pasadas las 2 horas, el DJ va a cerrar, obviamente, con una música un poco más suave, más melódica. Por lo general las personas ya empiezan ya ves muchas personas en el piso, ya haciendo como estiramientos o una postura meditativa, y cuando ya todos dejaron de bailar y ya están todos calmados, se vuelve a hacer otro círculo. En este evento en específico hubo un bonus extra. Hubieron 2 personas que vinieron a tocar música, que es como una música sanadora, que te abre el corazón, y como mantras. Om Shri Lakshmi Namaha. Om Shri Lakshmi Namaha. Y luego otra vez el círculo completo donde nos podemos ver todos, y cada una de las personas ahí presente. Luego se les pide que describan en una palabra su experiencia de ese evento. A veces se dice un om, se respira y todos a la vez y se queda así como una cosa muy celestial cuando hay tantas personas cantando el mantra de om. Ese es como que el cierre del evento. Luego se le pide a los participantes que puedan posar para una foto. Se toma una foto grupal, y ya luego ahí, bueno, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del ecstatic dance? Así como cualquier otro tipo de baile, tiene el beneficio de que estamos activando nuestro cuerpo, se activa la circulación, se está oxigenando la sangre, que son los beneficios generales de no solamente el ecstatic dance, sino de cualquier baile o cualquier actividad que
envuelva el movimiento de nuestro cuerpo, siempre va a tener unos beneficios físicos y psicológicos para nosotros porque nos hace sentirnos bien y son cosas que están científicamente probadas. Hay muchos estudios sobre eso. Pero no solamente eso, sino que también ahora se han hecho muchos estudios en los que se declara que nuestro cuerpo se guarda emociones negativas que no son tan buenas para nosotros, y entonces cuando estamos en ese proceso de éxtasis bailando logramos sacar y liberar cosas de nuestro cuerpo. Podemos sentir tal vez en el momento una rabia muy grande y entonces ahí estamos bailando y estamos como que sacando la rabia. Me ha pasado. Y entonces luego cuando sales de ahí dejaste eso allá, sales ligero del evento. Entonces podemos decir que el Ecstatic Dance es una forma de terapia, tiene su lado terapéutico y ese es su más grande beneficio. Aparte de que, bueno, la pasamos bien, estamos allá con personas que son, digamos, un poquito diferentes, que son como más mente abiertas, es un ambiente más como de amor y paz con todo el mundo, todas las personas se abrazan. De hecho, cabe destacar que en los eventos de Ecstatic Dance es uno de los pocos lugares aquí en Rumanía donde yo veo a la gente abrazarse de verdad, de corazón. Por lo general aquí la gente no se abraza, pero la gente que va a los eventos de Ecstatic Dance sí se abrazan los unos a los otros. I have been ecstatic dancing since 8 years. I started to dance. For me, it was really a journey of discovering my body and the possibilities of movement and of sliding through all kinds of emotions and getting to find the stories of my body that my body wants to tell me. So it was really like the first 7 years, it was a lot about an individual journey, me with myself, not really dancing with other people. And now it has become a little bit different and I'm starting to open up more towards people and I feel the power of the community very much. And now it's like also an individual journey and also a collective one. So yeah, it's a practice that I love. I do it at least once a week and I think it's great and it's healthy and it helps us regulate our emotions and have a lot of releases and then get to ecstasy, to have a blissful state after going through a lot of emotions. Okay, so ecstatic dance for me it became a family. So every time I'm here, I connect with the team, and sometimes I can release a lot of emotions, like depending on what music is playing. Or yes, it's very releasing and it's very healing. So ecstatic dance, it's a journey filled of emotions and love and family. For me, ecstatic is a therapy practice. It's a dance in which I connect to myself. I love the guidelines because they create a safe space for me to be who I truly am, without the masks, without feeling uncomfortable, without being fake. So when I'm on the dance floor at an ecstatic event, I'm truly in my body. I make love with myself. I feel my emotions. And I know that I'm surrounded by people who make me feel safe. Ya después de ahí, de pasar una temporada de mi vida en la que iba a estos eventos constantemente, decidí yo armarme mis propios eventos de Ecstatic Dance en mi casa, y de vez en cuando aquí en este cuarto yo pongo mi música favorita y me pongo a bailar y me desestreso, y es una terapia que les recomiendo que hagan ustedes también, que experimenten. Bueno, si no tienen la posibilidad de asistir a un evento de Ecstatic Dance, también pueden encontrar los sets de los DJs. Voy a dejar en la descripción de este video algunos enlaces a SoundCloud de DJs de Ecstatic Dance y lo pueden colocar ustedes en su casa y pueden
bailar y experimentar con su cuerpo, permitirse, van a ver que tal vez se vayan a sentir súper extraños tratando de moverse y especialmente bailar solo, idealmente acompañado, pero solo también es válido y los beneficios también van a estar ahí. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí, espero que hayas podido disfrutar de este video, que te hayan dado ganas de bailar y conectar con tu cuerpo y sacar cualquier trauma, cualquier tristeza, cualquier cosa que lleves por dentro. Si te quedó alguna duda, te invito a que me dejes la pregunta en los comentarios y que si no te has suscrito a mi canal, que vivas y no olvides darle like a este video. Muchas gracias, los quiero, les mando un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.